noches a todos, amigos. Un gusto saludarles desde Ventemundo en vivo. Hoy con una invitada muy especial para nosotros, para nuestra organización, sobre todo para lo que recientemente está sucediendo en nuestra nación, adicionalmente a lo relativo y a lo que siempre desde Ventemundo nos hemos encargado de transmitir, que sobre todo es una ventana informativa para los venezolanos en el exterior, para nuestra diáspora, y es precisamente hoy conectarnos a hablar con nuestra coordinadora nacional, María Corina Machado. Muchísimas cosas que preguntarles, muchísimas cosas que conversar con ella. Hemos decidido en parte pues buscar cuál ha sido la opinión que nos pone en las redes sociales, y precisamente vamos a iniciar con ella. Estamos esperando ya que se conecte, establezcamos conexión con Hola, nuestra querida María coordinadora Corina, nacional. buenas noches, ¿cómo estás? Oh, hola Fabio, qué bueno verte, ¿cómo están todos? Qué bueno poder estar con ustedes. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Tenemos que decir que llevamos meses coordinando y buscando un espacio en la agenda y adicionalmente pues se presenta en este momento, ¿no? Dios sabe por qué hace las cosas y más particularmente cuando muchos venezolanos y particularmente como tú bien sabes, María Corina, los venezolanos en el exterior que se han convertido no solo en un baluarte más de esta lucha, sino también en la representación digna de esa Venezuela que postulamos, que proponemos y que buscamos construir, pues también a la expectativa de conversar y tener este espacio mucho más cercano junto a ti. A todos, muy buenas noches y quiero comenzar en parte aclarando que este espacio siempre lo hemos definido particularmente para llevar una conversación con nuestros invitados y dada la relevancia, dado el momento que estamos nosotros viviendo, pues nos hemos tomado la delicadeza de preguntarle a tus seguidores, María Corina, a los seguidores de Ventemundo, a los venezolanos en el exterior, a los venezolanos que aún siguen viviendo en Venezuela, algunas interrogantes que tienen ante los últimos acontecimientos que han ocurrido en nuestro país. Y a mí me gustaría, ante todo, pues sostener esta conversación contigo comenzando un poco por nuestra narrativa, una narrativa que tú bien has postulado en un artículo que se publicó en el diario El Mundo de España, llamado Operación de Paz y Estabilización, y que a partir de esta narrativa y de este postulado que denota, demarca cuál es la agenda a realizar, no solo para quebrar el sistema criminal, sino también cuáles deben ser los próximos pasos, pues hay muchas interrogantes, comenzando sobre todo con cómo convencer a los aliados de una operación de paz y estabilización, cómo convencer aliados de la región después de que se dieran las primeras señales desde la Organización de Estados Americanos con la aprobación del TIAR y a partir de esto entonces iniciar a abordar otros temas. Gracias María Corina y el espacio es todo tuyo. Gracias, Fabio, muchísimo poder estar en contacto con tantos miembros de 20 Mundo que están haciendo un trabajo increíble y de verdad nos tiene a todos orgullosos y muy inspirados en tantas ciudades alrededor del mundo. Es decir, si en algún momento la voz de los venezolanos que están en cualquier parte del mundo es necesaria para crear conciencia sobre lo que está ocurriendo en el país, para revertir las pretensiones y la narrativa del régimen y sus aliados, es precisamente ahora. Uh -huh. Mira, yo creo que hemos dado unos avances muy importantes en los últimos meses, incluso en las últimas semanas, y yo sé que esto puede sonar paradójico, nunca el régimen está pretendiendo imponer su operación, su política, porque hay actores que se han llamado opositores que están cayendo en estas trampas o colaborando, por decirlo con todas sus letras, con esta estrategia de apaciguamiento y de prolongación de la agonía. Pero ¿por qué te digo yo que hemos dado avances muy importantes? Uno, porque yo creo que ya nadie se engaña sobre la naturaleza del sistema que existe en Venezuela. Aquí no estamos enfrentando Así una es. dictadura, no es un sistema totalitario más, aquí estamos hablando de otra cosa, es un conglomerado criminal que obviamente ha tomado el control del territorio, que ha acabado con las instituciones, con el Estado de Derecho, que está destruyendo la vida de los venezolanos, pero que además representa una verdadera amenaza para la seguridad del hemisferio. Yo creo que eso está claro. Tú, con escuchar las últimas denuncias del presidente Iván Duque referidas a la pretensión del régimen de adquirir los misiles iraníes de mediano y largo alcance, cuando escuchas las declaraciones del comandante del comando que decía recientemente que él no tenía palabras para describir la magnitud de la amenaza que representaba Venezuela, región, precisamente por su relación con Rusia, cuando
se pone en evidencia cómo los grupos criminales han ido tomando control del territorio y cómo el régimen se ha quitado todas las caretas, entonces ya nadie lo duda. El tema entonces es, bueno, ¿cómo aceleramos un proceso que es inevitable? Porque aquí hay otro punto. Ha quedado claro que todas estas maniobras de farsas electoreras, de falsos diálogos, simplemente solo van a servir para darle oxígeno y para buscar darle algún grado de permanencia o estabilidad a un régimen que está en el fondo muy débil. Y la gente dice, bueno, pero ¿por qué si está actuando con, tú sabes, con todo este tipo de descaro? Está débil en el sentido que sus pilares de soporte, fundamentalmente el financiamiento criminal, se está viendo siado y reducido. Y evidentemente, los verdaderos aliados que tenemos, los que tienen fuerza, los que son relevantes, ya no están comiendo cuento con esas maniobras, digamos, distractivas. Ahora bien, mucha gente dirá, bueno, pero si están descartadas las elecciones, si están descartados los diálogos, si sabemos que esto no va a salir por una vía convencional, solo nos queda una opción de fuerza, que nosotros la hemos llamado Operación de Paz y Estabilización. Ahora, las últimas recientes, declaraciones recientes, quise decir, de algunos voceros del gobierno de los Estados Unidos han generado preocupación. Y dicen, bueno, pero entonces, ¿qué nos queda? Porque si no hay proceso electoral y no va a haber una escalada, entonces, ¿qué nos queda? Yo creo que este es un momento en el cual nosotros tenemos que tener una gran serenidad, entender que hay dinámicas en estos países que tienen que ver con la política interna, con procesos internos, como el caso de las elecciones de Estados Unidos, y que también hay, obviamente, el lenguaje diplomático que es distinto al lenguaje de los otros actores. En lo personal, yo he tomado con mucha seriedad las afirmaciones y los planteamientos que ha hecho el presidente Trump, la calificación y el diagnóstico que ha formulado el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, cuando dice que Venezuela es hoy un estado fallido, un estado forajido, y desde luego las declaraciones del almirante Greg Fowler. Entonces no nos queda otra que si creemos, si alguien plantea que hay dudas en estos aliados, que persuadirlos, que convencerlos, que comprometerlos y que articularlos en una misma dirección. Y en eso es que estamos. Esa es la prioridad que tenemos los venezolanos, porque que nos digan cuál es la otra opción. Nos dicen que nuestra propuesta es un plan B. Bueno, díganos cuál es el plan A. Correcto. Y precisamente una de las cuestiones, María Corina, es cómo los venezolanos, y particularmente los venezolanos en el exterior, pues descubren su rol, su función dentro de una operación de paz y estabilización, que vale la pena aclarar porque era otra de las tantas preguntas que se hacían y recomendamos leer un hilo de tweets de Seguritips, Alberto Ray, que ha hecho mención sobre todo a operaciones de paz y estabilización que hoy están en terreno en más de 14 países, precisamente por lo que tú decías, que es donde el primer aspecto o el primer del territorio parte dentro de una operación de paz y estabilización. Eso es el punto crucial. Los venezolanos del exterior y los venezolanos aquí adentro también. Yo quisiera agregar una cosa, que lo mencionaba Alberto Ray en su hilo y que nosotros hemos insistido continuamente. Esto no es un tema nada más de que los países del hemisferio occidental se movilizan por su sentimiento de solidaridad o preocupación por la situación catastrófica desde la perspectiva humana en que estamos los venezolanos. Eso es una realidad. O sea, estos criminales están matando sistemática y conscientemente a una sociedad, a muchísima gente. Pero la realidad es que esto es un problema ya de interés propio. O sea, ¿cómo crees tú que puede reaccionar Estados Unidos y otros países si se instala o ante la sola amenaza de instalar misiles iraníes en Venezuela? O operaciones de orden militar de Rusia en Venezuela. O las declaraciones que ha habido claramente, o sea, más digamos, ya descarnadas por parte del régimen de su pretensión de contrarrestar el orden y la democracia en el hemisferio por parte de estos actores. Entonces, veamos que está siendo sitiada por la guerrilla, con atentados terroristas que están siendo oficiados desde el territorio y desde el régimen venezolano. Entonces, aquí hay un tema fundamental, y es que el caso de Venezuela se ha convertido
en la primera amenaza a la seguridad hemisférica. Punto. Es una realidad. Y frente a eso, los gobiernos se ven obligados a actuar en su propio interés. O sea, de la vida de los venezolanos, sino en su propio interés. Y el elemento es el riesgo creciente de que Venezuela escale un conflicto armado. O sea, hoy en día en Venezuela operan más de 30 grupos del crimen organizado que están desplegados en 214 de los 335 municipios que tiene Venezuela. Es decir, hay una situación insostenible de conflictividad que puede convertir a Venezuela en una Somalia, en el corazón de América Latina. Entonces, esto no tiene precedente. Entonces, el punto no es si quieren o no quieren. El punto no es si es difícil o si es fácil, posible o imposible. El punto es que es absolutamente imprescindible. Y si hay algunos que tienen dudas, pues hay que convencerlos. Y ahí va el tema de qué podemos hacer, sobre todo la diáspora. Porque en primer lugar, las democracias escuchan, sin lugar a duda, las voces de sus propios ciudadanos. O sea, la opinión pública en cada uno de los juega un rol muy importante en las políticas que finalmente ejecutan sus respectivos gobiernos. Entonces, una de las tareas prioritarias que debemos tener todos los venezolanos, y en particular los que están afuera, es incidir directamente en lo que es la opinión pública y la presión que hay sobre los actores en sus respectivos gobiernos, que son cruciales para tomar una decisión. Que al final, déjame decirte algo, Fabio, y yo sé que es duro, más tarde o más temprano la van a tener que adoptar, pero mientras más tarde sea, el costo es mayor. Así es, porque entendemos que el costo en Venezuela, al igual que el tiempo, pues se mide en vidas humanas y más en medio de una pandemia que parece ser otro de los temas que muchos obvian, ¿no? Parece que en los últimos titulares en Venezuela poco se habla de imágenes tan fuertes como las que nuestra organización publicaba hoy en su Instagram de un cadáver siendo trasladado en una carretilla en el Temblador. estado Monagas. Temblador. Y en Temblador, así como otras imágenes realmente dantescas que no miden pues el daño que está ocasionando esta pandemia en relación o en términos comparativos con otros países donde al menos hay agua potable con, con el presidente interino. Hay algunas opiniones en las redes sociales, yo creo que esto es un espacio muy bueno para aclararlo, donde entonces ante la noticia que tú informaste, la decisión que tú adoptaste y que adicionalmente pues nuestra organización adoptó a partir de esa reunión, es que entonces el planteamiento que tú llevaste no logró mencionaste que y eso es lo que tiene el venezolano porque muchos se han olvidado que precisamente también el interinato tiene un tiempo, así como también tiene un deber que inclusive es constitucional y está muy bien tipificado en nuestra constitución. Después de esos 120 días, ¿qué va a pasar? ¿Qué le decimos nosotros a los venezolanos después de esos 120 días? Pero ¿Qué Fabio, puede hacerse de aquí a esos 120 días y qué pasa si entonces en estos 120 días no se hace lo que se tiene que hacer? es que yo creo que ese es el punto crucial. A mí me parece que es inadmisible que en este momento el debate sea cómo se va a actuar cuando llegue el 5 de enero. Como si de aquí al 5 de enero no existiesen hoy 117 días. Es decir, es una derrota anticipada. Y eso es inadmisible. Porque si para Venezuela 2 semanas es largo plazo, imagínate lo que son 4 meses. Entonces, ¿cómo va a estar Venezuela en enero? Entonces, es inadmisible que la preocupación sea cómo permanece el status quo, ya sea del régimen al interinato. La concentración de cada uno de nosotros tiene que ser cómo hacer para que esta cosa acabe lo antes posible. Mucho lo que hay que hacer. Y lo principal que hay que hacer es posición definitiva, definida y nítida en un sentido u otro. O sea, aquí hay un sector que claramente está dispuesto a cohabitar con el régimen. Ya se está hablando, imagínate tú, una negociación nada más y nada menos que con Turquía, que es uno de los grandes aliados de la tiranía. Es decir, aquí se han quitado todas las caretas. Y aquellos que decidan participar de cualquier manera en esa farsa electoral, bueno, le están haciendo el juego a Maduro.
punto, no hay duda, pero ya eso la gente lo sabe. Entonces, ¿la alternativa cuál es? ¿Cuál es? Porque no puede ser mantener lo que se ha hecho hasta ahora, porque en 17 meses no ha funcionado. Y yo creo que una de las fallas fundamentales por la cual no se logró el resultado previsto es porque hubo esa tesis o esa actitud de que hay que estar en todos los planos y en todos los tableros simultáneamente. Eso no es verdad. El régimen nos lo dice todos los días, esto es una guerra. Y también es así que aquí están armándose con apoyo con equipamiento militar internacional. Entonces, en una guerra, tú tienes una sola dirección y un solo propósito. En una guerra tú no estás enviándole mensajes al enemigo de que si bien tú estás dando por un lado, pero en el tú estás dispuesto a aceptar algunas migajas de diálogo, porque obviamente desmontas tu amenaza creíble. Y muchísimo menos en un conflicto tú puedes tener en las instancias superiores de estrategia y de dirección política a personas que están absolutamente cooptadas por el sistema, porque en tiempo real te están vendiendo. No hay guerra, no hay conflicto que pueda resultar victorioso si tú no tienes el compromiso de aquellos que están efectivamente dando la lucha. Y eso es algo que nosotros lo hemos advertido hace muchísimo tiempo. Y bueno, y los últimos hechos, lo que está pasando esta tarde, confirman nuestra posición. Totalmente. Y ahí, pues una de las cuestiones también que muchos se mencionan, que lo hemos destacado, y hay que decirlo acá porque honor a quien honor merece, cuando fuiste una de las primeras en plantear en el año 2017 una consulta que ratificara y sobre todo diera unas señales muy importantes a nacional de hacia dónde quería el venezolano que orientase su destino y enmarcase a su vez la agenda política. Un mandato popular que a su vez fue violado por muchos de esos actores, promovió a su vez que nuestra organización se desprendiera de eso que se conoció como la Mesa de la Unidad, que nuestros diputados, junto a diputados de otros partidos, formaran una fracción, 16 de julio, en honor precisamente a ese hecho. No hay nada que consultarle a los venezolanos que lo ratifican día tras día. Pero una de las grandes incógnitas es si quizás Guaidó quería o quiere en esa consulta pues preguntar en redes sociales. Atención, ¿crees No te escuché la última parte. entonces que tendría sentido una consulta precisa? Se me fue el audio en la última parte. Que si Sí, tú te crees que quiere repito, consultar, que, 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 que casualmente mencionan que una de esas preguntas que Guaidó pudiese consultar a los venezolanos es precisamente si los venezolanos están a favor o quieren intervención militar. de acuerdo, Elemento de la fíjate, pregunta. varias cosas. Efectivamente, el 16 de julio ha sido un hito en esta lucha. A casi 8 millones de venezolanos y alrededor del mundo más de 600 ciudades, con un enorme riesgo, con una gran organización, dimos un mandato. Un mandato que está incumplido. Y por eso los venezolanos decimos, ya va, nos van a consultar algo antes de haber cumplido lo que ya mandamos. Pero además hay varios elementos, Fabio. O sea, ¿qué puedes tú consultar a los venezolanos que no hayamos ya indicado y manifestado que es nuestra determinación? Si la Asamblea Nacional y el gobierno interino quiere enviar una señal acerca del apoyo necesario para avanzar en una operación de paz y estabilización, entonces, ¿por qué no ha aprobado el artículo 187, numeral 11? Que desde hace 17 meses la sociedad venezolana se lo está pidiendo. Y no es que un artículo resuelva un problema, por favor, plantear eso es una banal aceptable en estos términos, pero es que envía una señal nítida a todos los actores involucrados. Entonces, este es un momento en el cual el país dice, no, aquí no es un momento de consultar, es un momento de actuar. Tú estás en un conflicto, tú no sales y consultas qué hago, qué no hago. Tú sigues una estrategia de manera rigurosa. Y lo que había que hacer, como te decía, no solo fue el 16 de julio que se mandó, sino también el 23 de enero del 2019. Hagámoslo, pero no enviemos mensajes contradictorios que más bien debilitan la posición de fuerza y la amenaza real que hay que construir. Así es. Y precisamente en relación a todo esto, María Corina,
bueno, a cómo el venezolano, porque hay que decirlo, pues las diferentes señales que se han venido mandando y tú y yo cada vez que se presentan diferentes oportunidades, más tú en tu caso, en este momento evidentemente por la distancia pues no se tienen esos encuentros, nosotros a nivel de 20 Mundo, inclusive otras instancias en el país, pues hemos tratado de acercar un poco esa distancia a través del uso de la tecnología como lo estamos haciendo en estos momentos, pero cada vez se hace más difícil que los venezolanos crean en una política diferente en Venezuela. Más personas inclusive nos preguntan qué es eso de política con ética, dónde está una política correcta, será posible algún momento ver en Venezuela una política decente. Y aquí es donde siempre entonces se nos aboca a preguntar, y me gustaría en parte ir cerrando esta conversación contigo con esto, o sea, ¿qué realmente son esos valores que te identifican a ti y que hacen que cada mañana, cuando uno cree que habíamos avanzado 10 pasos y después hay ciertas señales que hacen, no que retrocedamos, ojo, sino que más bien existen esas señales que confunden a las personas, hace que retomemos y con más energía impulsemos y ratifiquemos que precisamente estamos nosotros construyendo un nuevo país y estamos enmarcando una nueva política que ante todo sí tiene como norte la ética y la vocación al servicio público. ¿Qué te inspira a ti en estos momentos, inclusive con tantas señales que van y vienen, pero sobre todo que siempre te has mantenido ahí? Bueno, obviamente cada uno de ustedes. Y obviamente el saber que este país sí cambió. Porque así como yo te decía que es imprescindible conseguir el apoyo externo y que lo vamos a conseguir, porque tengan la seguridad que yo no voy a descansar hasta lograrlo. Y sé que somos una cantidad enorme de venezolanos aquí alrededor del mundo que no vamos a descansar hasta lograrlo. Pero también no vamos a descansar hasta lograr esa nueva política, esa nueva forma de relación Estado-ciudadano, donde el ciudadano es el centro de la sociedad, donde el ciudadano y la sociedad son las que generan riqueza y las que tienen el Estado a su servicio y no al revés, donde no estamos viviendo en un país de manos extendidas y mendigando, sino al contrario, donde la gente sabe que el poder está en sus manos, pero para eso tiene que tener la posibilidad de ser autónoma, de generar su propio bienestar. Entonces, esa nueva visión del país que nunca antes hemos tenido, Fabio, porque solo hemos conocido socialismo en Venezuela, solo hemos conocido un lado centralista, rico, poderoso, que manda, que distribuye, y ahora la gente dice, ya va, eso se acabó. Y eso es lo que a mí me hace ser y tener tanta confianza en el futuro. Y es verdad, han sido muchos años de lucha. Yo de repente digo a veces, wow, otra vez, volver a repetirlo. Y digo, ya no estamos solos. En ese momento era difícil que algunas personas eh, compartieran nuestras ideas de una sociedad que deja atrás el estatismo, el clientelismo, el populismo, el militarismo y el socialismo. Hoy en día es la inmensa mayoría. Y eso me da a mí una gran fuerza para seguir, porque yo estoy convencida, y óyeme bien, y con este mensaje concluyo, a estos criminales los vamos a sacar. Aquí se va a saber toda la verdad, toda. Aquí va a haber justicia. Vamos a construir una nación con unos pilares éticos y republicanos muy, muy sólidos. Vamos a abrir a Venezuela al mundo. Vamos a traer cantidad de inversiones, de empresas, de empleo. Vamos a desarrollar sectores de altísima tecnología que nunca se han explorado. Vamos a hacer que prevalezca el mérito, la meritocracia, desde las Fuerzas Armadas, pasando por el servicio exterior, por las universidades y por todo lo que es la gestión del Estado. El mérito, tú vas a surgir sobre la base de lo que tú eres, de lo que tú entregas, de lo que tú sabes, de lo que tú te fajas, y no de que si tú conoces al que está más arriba te pone o te quita. Ese país capaz de generar riqueza, oportunidades, y muy importante, y se lo digo a ustedes, a los venezolanos de 20 Mundo, a traer de regreso a los que se nos han ido. O sea, reencontrar a nuestras familias desarrollando su proyecto común, su proyecto propio, en un país donde todo está por hacer y donde vamos a hacer grandes cosas, grandes cosas.
Bueno, muchísimas gracias, María Corina. Y precisamente con este mensaje siempre también nosotros buscamos en este espacio que se ha convertido en una ventana pues de mayor cercanía a los venezolanos en el exterior. Esta es una organización que desde el primer momento, cuando decidimos pues tener una coordinación abocada a los venezolanos en el exterior, comprendió que no hay distinción entre quienes viven en Venezuela, quienes les ha tocado marcharse del país, pero sin importar los años, sin importar el motivo, siguen llevando a Venezuela tatuada en su piel, como dice la canción, y que adicionalmente también es un partido que se proyecta para aquellos que siguen viendo su proyecto de vida en el país, aquellos que no, pero que sabiendo que su nación va a ser no solo una nación libre, sino una nación de primer mundo, como tú bien dices, porque competir con el primer mundo, hasta de ser siempre líderes del tercer mundo, ¿no? Y que también puedan regresar al país a vacacionar y sobre todo eso que tú mencionabas, reencontrarse con la familia. Ustedes acá están viendo varios de nuestros equipos, coordinadores conectados en nuestras redes sociales, @20mundo en todas las redes sociales. Ya tenemos inclusive A dispuesto un cada uno de número de ustedes. WhatsApp. Ahí nos pueden contactar y donde haya un venezolano, pues allá vamos a llegar con muchísimo Y les esfuerzo, pido que siguiendo sigan adelante con precisamente. ese trabajo de Ventemundo, que es espectacular y que además nos inspiran y nos complementamos con Así los que es. estamos aquí. Los quiero mucho, Fabio. Gracias a todos. Gracias, Grande María abrazo. Estoy Corina. orgullosísima de cada uno de ustedes. Dios los Y bendiga. gracias Cuídense a todos los mucho. que se conectaron el día de hoy. Muchísimas gracias a ti. Un Gracias por ser beso. Los quiero mucho. inspiración para muchos. Y seguimos desde Vendemundo proyectando pues la realidad y las necesidades de los venezolanos en el exterior, pero sobre todo también trayendo este espacio para que juntos construyamos esa Venezuela tierra de gracia por la cual todos hoy estamos aportando. Gracias, María Corina, y buenas noches para todos. Gracias, Fabio. Un beso. Cuídense mucho.